Gracias a Dios, hoy debutó mi hermanito Alex como tecladista, ¿no? Qué bendición, ¿a poco no? Amén. Y es que hay que reconocer, miren, yo quise ser en mi iglesia cuando era niño había un órgano de pedales, echabas así aire y sonaba. Y yo quería ser el organista, pero mi maestro pues me dio como 3 años de solfeo, de los solfeos, y nunca pude tocar una canción. Aprendí piano ya mucho más viejito, ¿verdad? Como 27 años o algo así. Pero siempre se me quedó esa cosa de querer tocar en la iglesia. Y ahora que veo a Alex, me emocioné mucho de que no sé si un día Dios lo lleve a otras dimensiones, a otros lugares y ministrar la palabra del Señor en otros lugares con la alabanza. Pero es que la Biblia dice que alabemos al Señor con todo el ser, ¿verdad? No solamente con los pensamientos o con las ideas o con las palabras, con la danza también, sino también dice con címbalos resonantes, con címbalos de júbilos, con trompetas, con todo lo que se pueda, alaben al Señor. Y gracias a Dios que pues esta comunidad tiene ese chance, ¿verdad? Así como debutamos a Isaías en los, ¿cómo se llaman? ¿Congas? Ajá, sí, ¿verdad? Y luego en el cajón peruano, pues luego también Cataleya debutando en las percusiones, ¿verdad? En el pandero, sí. Todo eso es una parte de la vida de la familia, de la comunidad, mis hermanos, que necesitamos valorar muchísimo, porque nuestra comunidad es, como dijo el pastor Frank, una familia en la que Dios nos bendice y nos habla. También estos milagros que acabamos de escuchar son un testimonio de la gloria de Dios entre nosotros. Algunos nos quedamos callados, pero no es que Dios no haya hecho nada entre nosotros. Dios ha hecho cosas milagrosas y nosotros tenemos que estar abiertos a ver los milagros de Dios constantemente. Bueno, voy a robarme el título del pastor Frank, Mira al mundo con los ojos de Dios, parte 2, ¿verdad? Entonces, como dicen que no hay segundas partes buenas, yo espero que esta parte que quiero compartir con ustedes, pues sí deje una enseñanza en nuestros corazones. Mira al mundo con los ojos de Dios. Yo no sé si hicimos esto, pero esta era nuestra tarea. El pastor Frank y yo hemos platicado que cada sermón, mis hermanos, vamos a dejarnos tarea para que la hagamos. No es nada más para que vengamos a escuchar y qué bonito, ¿verdad? Está lindo. Y luego nos vamos en la semana y ya no hacemos nada, ¿no? En el sermón hay tareas específicas que tú y yo vamos a hacer. Cuando el pastor Frank predica, yo tomo notas para ver qué voy a hacer en la semana, qué es mi tarea, porque estamos aquí para aprender y no se aprende más que haciendo. Si solamente escuchas, pues no se te graban las cosas, ¿verdad? Pero cuando las haces, aprendes. Entonces, mira al mundo con los ojos de Dios. Eso es lo que nos dejó de tarea nuestro pastor Frank la semana pasada. Y discúlpame, Paz, que no mandé el mensaje, pero esto te prometo que lo voy a mandar. Así sirve que ya tenemos uno de reserva para la siguiente semana, el siguiente sermón. Pero esta semana, mis hermanos, vamos a continuar viendo a las personas con los ojos de Dios. Y es que necesitamos una referencia. ¿Cómo le voy a hacer para ver al mundo a los ojos de Dios? Y definitivamente que nuestro referente es el Señor Jesús. ¿Cómo veía Jesús a las personas? Y cómo Él se acercó después de verlas, cómo se acercó de una forma especial para tener una relación con ellos y con sus palabras y con sus acciones transformarlos. Así que quiero que vayas conmigo a una historia
que está allá en Lucas capítulo 7, y voy a leerla, esta historia, porque creo que a todos nos gustan las historias y se nos van quedando las enseñanzas de Jesús por medio de las historias. Lucas capítulo 7, versículos 36 hasta el final. Lucas 7, 36 hasta el final. El título que tengo aquí dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que te vas a llevar algo, no solamente hoy una historia, sino 2 historias, ¿verdad? La que está aquí escrita, pero también la que contó Jesús, que también está aquí escrita. Pero es que, como te decía, nuestro referente para ver a las personas con los ojos de Dios es el Señor Jesús. Y esa historia nos describe un poco cómo era la vida de Jesús. Bueno, él era un hombre muy sencillo que, pues, cuando lo invitaban a las casas o venían a algún lugar, era tan común la cultura israelita de ese tiempo. Y aún hoy, en algunas zonas allá en el Medio Oriente, es tan común que tú puedes llegar a la casa y sentarte largas horas y tomar café y debatir y cotorrear y comentar, bla, 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 mucho tiempo. Pero aquí, en este caso, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Esto es extraño, ya de entrada allí es algo extraño porque los fariseos no querían a Jesús. Hay unas prédicas que Jesús les lanzó y dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, que son como sepulcros blanqueados, generación de víboras, se van a ir al infierno, ¿no? Son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, imagínate si Jesús iba a ser querido por estas personas. Es claro que no, ¿verdad? O sea que ya de entrada esta es una historia rara. Un hombre que mentalmente ha recibido ideas de formación en el judaísmo, que él tiene mucho conocimiento, está invitando a Jesús, que piensa totalmente diferente que él. Para Jesús, entonces, el ir a este lugar era pues una oportunidad para seguir dialogando sobre Dios,
porque finalmente esos eran los diálogos que había. Pero por otro lado, es que Simón sí tenía una gran necesidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos eran personas que conocían mucho de la Biblia y de la ley, pero estaban sumamente lejos de Dios. Conocían mucho de la interpretación de la Torá y tenían una gran formación respecto de las costumbres que agradaban a Dios. Eran religiosos a más no poder. Venían a la iglesia o iban a la sinagoga, cumplían con los mandamientos, pero su religiosidad los mantenía lejos de Dios. Jesús, por el contrario, quiere manifestar a un Dios cercano, un Dios familiar, un Dios al que tú te puedes acercar sin tanta cosa, ¿no? Y por eso Jesús empezó a enseñar diferente de los fariseos y decirles que el Padre Celestial amaba a las personas más raras que tú te pudieras imaginar. Entonces, llega Jesús allí a la comida, ¿verdad? Al lugar donde lo invitó Simón. Pero también está el otro factor, la otra parte de la historia. Imagina la escena. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Fíjate aquí, como dice el pastor Ken Dyke, ni siquiera aparece el nombre de la mujer. Una mujer que le llaman la pecadora. Ella llegó también a esa invitación. No estaba invitada, pero ella llegó. Porque en las comidas, pues todo mundo podía llegar, aunque no todos podían estar en los lugares especiales, pero todo mundo podía entrar allí. Dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Imagina la escena. Jesús está ahí sentado y la mujer llega ahí, rompe el vaso ahí de alabastro, frasco de alabastro, lo rompe y derrama el perfume y empieza a llorar ahí a los pies de Jesús. Está raro, ¿no? O sea que Jesús está invitado a comer y llega una mujer rara ahí también y llora y le está besando los pies y le está acariciando los pies con sus cabellos. Está rara la escena, pero déjame puntualizar en esta parte. Dice que es la pecadora. En la comunidad la llamaban así, la pecadora. Nada que ver con Simón. Simón era un fariseo que se portaba bien, que iba a la sinagoga, que se sabía la Torá, que recitaba los textos, que cantaba al Señor, que alzaba las manos, que en las esquinas de las calles también levantaba las manos y hacía sus oraciones, que daba sus diezmos, todo así muy ordenadito el hombre. Y por otro lado está la pecadora. Y te digo, es como dice el pastor Ken Dyke, ni siquiera aparece ahí su nombre. Vamos a llamarle un nombre, le vamos a llamar Joyce. Bueno, Joyce llegó ahí. En todo el pueblo la conocen como la pecadora. ¿Sabes por qué la conocen como la pecadora? Porque tiene que trabajar, posiblemente como prostituta en la ciudad, para poder sobrevivir o para mantener a sus hijos. Pero esta mujer, cuando era niña, no era una prostituta. No sé si de adolescente empezó con esta situación, pero ella no nació como una pecadora. No nació
con esa idea de que, ¿qué quiere ser de grande? Bueno, quiero ser pecadora. No, ¿verdad? No, ella es una niña que ha atravesado toda una serie de situaciones personales que la han llevado a este punto de su vida a hacer de su cuerpo su negocio. Y eso lo conoce perfectamente Jesús. Y Jesús aún se deja agarrar por esa mujer, tocar. Se deja besar los pies por esta mujer. ¿Te das cuenta cómo es que Jesús veía a las personas con los ojos de Dios? Porque Jesús no veía a las personas tal como nos relacionamos de una forma superficial, sino que Jesús tiene una forma de mirar súper profunda, que puede ver el sufrimiento de esta mujer en esta mera realidad que ella está viviendo, que Joyce por algo está llorando aquí y que algo está pasando en su corazón que la tiene afligida, pero que ha venido y está aquí cerca de mí. Bueno, una vez más, Joyce no escogió esta profesión posiblemente, o posiblemente sí la escogió. Pero para Jesús, ella no es la pecadora, ella es una mujer que necesita su toque, necesita el toque de Dios, y Jesús va a llevarle este toque de Dios. Lógicamente que no falta la reacción, ¿verdad? Dice el texto allí. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y fíjate cómo está pensando él, que es pecadora. Claro, ¿sabes por qué, hermano, hermana? Porque para nosotros es muy común ponerle etiquetas a las personas. Este es flojo, ¿verdad? Este es un tonto, este es como medio lento, ¿no? Y somos muy superficiales para ponerle nombres a las personas, o etiquetas más bien. Pero nuestro Señor Jesús, Él acepta a las personas con toda libertad. Él no tiene problemas con que las personas vengan y se acerquen a Él. Ningún problema. Pero Simón sí está como incómodo, ¿no? Con la situación. ¿Cómo es que que es un profeta se deja tocar por esta pecadora? ¿Te das cuenta cómo no es tan fácil ver al mundo con los ojos de Dios? Porque también nosotros podemos ser como Simón. Y ¿sabes? Más cuando hemos venido a la iglesia por mucho tiempo. Más cuando hemos cantado las canciones y adorado a Dios y alzado las manos y dado nuestras ofrendas y diezmos y practicado un poco la Biblia. Después de mucho tiempo de estar en la iglesia, nuestra tendencia es volvernos como Simón. Y entonces dejar de ver a las personas como Dios las ve. Así que Jesús tiene que ir a una situación un poco más extrema. Tal vez Jesús quería dialogar un poco más técnicamente con el fariseo, porque podía tener ese tipo de diálogos, ¿verdad?, profundos de la Torá, pero Jesús recurre a una técnica sublime, muy compleja, por supuesto: contar cuentos. Si tú has intentado contar cuentos o inventar cuentos, no es tan fácil. Yo tenía como 16 cuentos en mi lista de cuentos, y entonces de repente, cuando mis hijos eran pequeños, yo les contaba los cuentos y me decían: ese ya me lo sé, ese ya, cuenta otro, ¿no?
Y entonces se me ocurrió que podía empezar a inventar cuentos. Y ¿qué cuento me vas a contar hoy? Bueno, es cuento de, y ahí inventaba algo. Y entonces empezaba a inventar el cuento y luego, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces ahí iba yo en la trama, ¿no? Y pero tú me dijiste esto, y entonces, ¿cómo es que ahora el venadito va a correr si tenía rota la pata? Entonces yo ya decía que el venadito andaba corriendo, pero antes ya le había dicho que se le habían roto las patas. Entonces me agarraban en la maroma, ¿no? Que estaba yo inventando el cuento. Pero nuestro Señor era un extraordinario maestro de los cuentos, de la historia. Y le dice una historia profunda. Le dice: mira, Simón, un acreedor tenía 2 deudores. Y el uno le debía 500 denarios. O sea, le debía todo el sueldo de un año y un poco más, como 1 año y medio de salario. Le había ido y dicho a su señor: oye, señor, pues tengo una gran deuda, págame 1 año y medio adelantado. Yo voy a solucionar mi problema, yo voy a trabajar para ti, ¿verdad? Todo ese tiempo no me pagues, pero ¿cómo no te voy a pagar si pues tienes que vivir, ¿no? O sea que el hombre estaba hundido. Y el otro no tanto, ¿verdad? El otro le debía 50 denarios. O sea, como un salario de 1 mes y medio, aproximadamente. Grande diferencia, ¿verdad? Uno debe 1 año y medio, pero otro debe 1 mes y medio. Y entonces un buen día el Señor le dice: bueno, ven, necesito que me regresen mi dinero, ya es hora, ¿verdad? Págame lo que me debes. Y estas personas vinieron y dijeron: Señor, pero no podemos pagarte. Y el Señor seguramente ya sabía que no podían pagarle y dijo: bueno, pues vamos a cerrar la cuenta, no me debes nada, todo está bien. Y luego viene la pregunta profunda de Jesús: ¿quién crees? ¿Quién crees que de estas 2 personas que amará más al amo? ¿El que debe más o el que debe menos? Y bueno, Simón es muy listo, ¿verdad? Y él dice: bueno, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y el Señor le dice: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. ¿Por qué es que esta mujer está tan quebrantada ante Jesús, mientras que el otro hombre está juzgando a Jesús, no? Esta mujer está totalmente arrepentida y diciendo: no merezco tocar a Jesús, pero se acerca, lo toca y no hay problema. Y la otra persona, Simón el fariseo, está diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta mujer y con el profeta, no? ¿Te das cuenta? Mismo escenario, Jesús presente, pero las actitudes de las personas que están cerca de Jesús son bien diferentes. Uno está juzgando a Jesús, mientras que la otra persona está amando a Jesús. Una persona está cuestionando los pensamientos o intentando cuestionar los pensamientos y las acciones de Jesús, mientras que la otra persona está agradecida y tocando a Jesús. Pero esta historia, mis hermanos, esta historia no es simplemente para que imaginemos a Joyce ahí a los pies de Jesús, con toda su historia, con todo su bagaje personal. No sabemos si esa niña fue ultrajada cuando era pequeña. No sabemos si le pasó lo que le pasó a una niña de Nepal, que creo que te platiqué en los devocionales, que su mamá la entregó a una persona
para que la llevara a algún lugar y dijera, y le dijo que él la iba a ayudar a esa niña y que iba a trabajar bien y le iba a mandar dinero a su mamá. Y al final se la llevó y solamente la usó como tráfico de esclavos y ahora la usa, o la usó un tiempo para que ella fuera una prostituta y sacar ganancias de ella. No sabemos la historia de Joyce aquí. Lo que sabemos de ella es que es una pecadora y que su vida está destruida. Es lo que sí sabemos. Lo único que podemos resaltar del texto es que ella está catalogada delante del pueblo como una mujer de mala reputación. Y el único hombre al que se acerca y que no la usa es Jesús. Ella viene con Jesús y Jesús no la usa como otros hombres. Jesús es diferente. Al final le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Te imaginas lo que ella recibió con esa frase? Cuando ella se llama quizá a sí misma también la pecadora. Cuando todos en el pueblo están diciendo, ahí va la pecadora. Pero cuando llega con Jesús, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego al final le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. En pocas palabras, tus deudas ya están saldadas. No me imagino cómo fue este día en la vida de Joyce. Puedo intuir, puedo imaginar. Pero tal vez tú puedes imaginar o intuir también cuando escuchaste esas mismas palabras de Dios sobre tu propia vida. Porque aquí, en esa historia, no es simplemente para que sepamos la historia. No, los evangelios están escritos para que tú y yo nos identifiquemos con los personajes de la historia. ¿Con quién podrías identificarte? ¿Con Simón o con Joyce? ¿Quién eres? ¿Quién de los dos que están aquí eres tú? ¿Eres Simón, el que se porta bien, el que viene a la iglesia, el que se aprende los textos, el que hace muchas oraciones en la semana, el que se esfuerza mucho, porque los fariseos se esforzaban un montón por obedecer a Dios, aunque no les salía muy bien? Pero también puede ser que eres este Simón, el que juzga a los demás porque no se portan tan bien como tú, y que no practican las cosas que tú practicas, y que no son tan fieles a Dios como tú, y que no hacen las cosas exactamente como tú las haces delante de Dios. Esa es una posibilidad, que tú seas Simón. Porque esta mañana, hermanos, lo hemos dicho una y otra vez, en la mesa de Jesús. Si estamos aquí es porque Él nos ha invitado a su mesa. Y entonces podemos ser Simón, ¿verdad? Juzgando a Jesús. ¿Cómo es que aceptas a todos estos que están aquí, no? O también podemos ser Joyce. Y recordar cada una de nuestras historias de vida. Y cómo es que llegamos a este punto de nuestra propia existencia. Y cómo es que Joyce llegó al punto de arrojarse a los pies de Jesús, casi diciendo, ayúdame. Eso es lo que vino a hacer Joyce con Jesús.
Vino a acercarse, porque le habían dicho seguramente que Jesús de Nazaret era una persona que amaba a todos. Así que cuando llegó Joyce ante Jesús, se acercó a él, le enjugó los pies con los cabellos, le llenó de perfume sus pies, etcétera, y vio las reacciones de Jesús, que no la rechazaba, sino que la aceptó, pero no para usarla, sino para mostrarle la misericordia de Dios. Entonces, su vida cambió. Ese día en la vida de Joyce, las cosas fueron extremadamente diferentes. Tus pecados te son perdonados. Ella, que se sentía posiblemente culpable de ese abuso sexual que había tenido, o de esos montones de hombres, o no sé si montones, pero muchos hombres que habían usado su cuerpo para su satisfacción. Pero ese día, escuchar las palabras de Jesús: tus pecados te son perdonados. Imagina eso. Todo el peso que ella traía sobre sus hombros, sobre su alma, se cayó de ahí. Como en la historia del peregrino que te he platicado también, del progreso del peregrino que llega ante la cruz. Él va cargando un fardo, una mochila tremendamente pesada, pero llega a la cruz, y ahí en la cruz de Jesús, esa mochila se le rompen las ataduras que tenía, y él queda libre. Ese día en la vida de Joyce fue un día de libertad. Sus pecados le fueron perdonados. Escucharlo de Jesús: tu fe te ha salvado, ve en paz. En tu propia historia, ¿recuerdas cuando Dios te dijo así? Tus pecados te son perdonados, ve en paz. En tu propia historia has vivido esa experiencia de estar cerca de Jesús y no sentirte rechazado ya más por Él, sino al contrario, llegar al punto, ese punto extraordinario de ser amado y aceptado por Dios, cuando sabes que tienes múltiples razones para que Dios no te quiera. Pero llega un momento en que el Espíritu de Dios hace algo especial en nosotros, en nuestra alma, y nos dice: eres amado, eres perdonado, eres aceptado. Y Dios extiende sus brazos y nos acepta, nos ama, nos perdona. Ver al mundo con los ojos de Dios, hermano, hermana, es todo un desafío. Porque una vez más, podemos ser el fariseo que simplemente está juzgando en la superficie. O podemos ser la pecadora, Joyce, que se acerca a Jesús. Y te puedo asegurar que Joyce lo único que fue a hacer después fue a compartir esa misma forma en que fue tratada por Jesús. Hay otra historia, y con esto vamos a terminar. Rápidamente te la cuento, pero ya te la sabes, ¿verdad? La historia de la mujer que vino al pozo, la mujer samaritana. Era la misma historia de Joyce, ¿no? Porque Jesús le dijo: ve por tu marido. Y dice: pues Señor, no tengo marido, ¿verdad? Jesús le dijo: tienes razón, has tenido 5, no sé si es la viuda alegre, ¿no? Y el que ahora no tienes no es tu marido. Pero esa mujer sale corriendo de ahí y va a la ciudad y les dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que soy.
Porque también esta mujer conoció a Jesús, el que perdona los pecados, el que acepta a las personas con el amor de Dios. Ver al mundo con los ojos de Dios, hermano, hermana, no es tan sencillo, pero es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escuchar las palabras de Jesús. Al que se le perdona mucho, ama mucho, ¿no? Y al que se le perdona poco, poco ama. Bueno, en esta historia hay uno que cree que debe muy poquito y hay una que cree que debe muchísimo. Pero la realidad, la mera realidad es que ambos dos, como decimos a veces, ambos dos deben un montón, ¿no? Simón no era una perita en dulce. Simón era un pecador también empedernido, que necesitaba a Jesús y necesitaba el perdón de Jesús. Pero él cree que no necesita tanto. No, mis hermanos. La verdad es que tanto Simón como Joyce necesitan el amor de Dios porque son pecadores extremos, como tú y yo. Así es que, mi hermano, mi hermana, quiero que te lleves esta frase de la Biblia. Al que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Vamos a suponer que esta semana cometiste 1000 pecados. Bueno, es una suposición, no creo que hayas pecado tanto, pero o a lo mejor me estoy quedando súper corto, ¿no? No lo sé. Pero el punto es que ¿te ha perdonado Dios? Es lo que dice el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estamos vivos y estamos aquí. Eso quiere decir que Dios nos sigue extendiendo su perdón, ¿no? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Y yo creo, hermano, hermana, y no solo lo creo, estoy convencido, porque veo mi corazón y veo mi propia historia. Dios me ha perdonado muchísimo. No podría vivir sin su perdón. No podría respirar sin recibir el perdón de Él cada día. No podría hacerlo. Todos los días me perdona un montón de pecados, porque su misericordia es nueva cada día. Así que como Él me ha amado mucho, mi respuesta normal debería ser amarlo muchísimo. Porque el que se le perdona mucho, mucho ama. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Así que esa semana, quedémonos todavía con esa tarea, mis hermanos, de seguir viendo a las personas y al mundo. Pero también posiblemente necesitas verte a ti mismo con los ojos de Dios. Porque muchas veces no nos vemos con los ojos de Dios. Nos vemos gordos, chaparros, feos, pelones, espantosos, ¿no? Nos vemos al espejo, ay, ya me estoy arrugando por acá, ¿no? ¿Qué me está pasando? Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve como sus amados hijos. En eso es donde tenemos que estar gozosos todos los días, mis hermanos, en el amor de Dios para nosotros. Ver al mundo con los ojos de Dios implica también verte a ti mismo con los ojos de Jesús, para que puedas mirar con la misma misericordia que Dios te ha dado a ti, a las demás personas.
y podamos ser misericordiosos, compasivos, tiernos, dulces, así como decía Pablo, ¿verdad? He sido para ustedes como una nodriza que cuida de sus niños. Veamos al mundo con los ojos de Dios, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Oremos. Oh Señor, no podríamos vivir sin tu amor. No podríamos vivir sin tu perdón. Y te agradecemos que seas tan bueno todo el tiempo, todos los días. Y hoy nos hayas dado la oportunidad de leer tu palabra, entender un poquito de tu corazón. Y que así como perdonaste a Joyce, lo has hecho conmigo, lo has hecho con nosotros. Señor, revitalízanos en tu amor y que podamos también compartirlo con más personas, mirándolos como tú los ves. En el nombre de Jesús. Amén.